Bueno, continuamos en directo. Vamos a hablar del decreto por el que se ha ampliado hasta el próximo 31 de mayo los ERTE, la posibilidad de acogerse a esta herramienta por parte de las empresas para evitar, bueno, en principio para evitar pues la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo a empresas que se han visto afectadas por la COVID-19, por las restricciones, muchas actividades que han tenido que cesar de cesar su actividad, y queremos preguntarles a los expertos, a las personas que saben de esto, bueno, cómo está afectando o cómo puede afectar a los empresarios y también a los trabajadores que se ven sometidos o inmersos en un ERTE. Para ello saludamos a esta hora de la mañana a Juan Infantes, que es abogado del bufete Cepero y Salido. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ana, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de los ERTE dentro de lo que es el decreto que se aprobó casi al inicio de la pandemia, y ya luego, bueno, ¿qué supone esta ampliación hasta el próximo 31 de mayo? Bueno, en primer lugar, efectivamente, como tú bien apuntas, nos estamos manejando ya casi desde hace un año en términos de provisionalidad. Se van dictando por el Gobierno reales decretos que se van sucediendo en el tiempo con otros reales decretos que van prorrogando la situación inicial, ¿no? Efectivamente, en el año 2012 se estableció por el entonces Gobierno de Rajoy un mecanismo que es el del ERTE, que sustituía, bueno, que complementaba el sistema, digamos, español respecto a las situaciones de despido. Y es cierto que ese mecanismo de los ERTE fue puntualmente usado, como tú bien apuntas, coyunturalmente, pero en esta situación que estamos viviendo desde marzo del año pasado, desde el 14 de marzo que se dictó el primer decreto de estado de alarma, efectivamente los agentes sociales, que son principalmente las dos grandes representaciones sindicales de nuestro país, que son UGT, Comisiones Obreras, y las de la patronal, COE, CEPIME, siempre con la interlocución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Seguridad Social, y que ahora están, digamos, divididos. En dos ministerios diferentes. Exactamente. Hacen que finalmente se esté llegando a estos acuerdos. Los acuerdos están principalmente, y además así se intitulan, se denominan, para la defensa del empleo, ¿no? Este que se ha firmado recientemente, que se ha puesto en marcha el 1 de febrero, es el cuarto acuerdo nacional para la defensa del empleo. Es decir, hay una intención y hay un interés evidente del Gobierno y de las representaciones sindicales y de los patronos, de las organizaciones patronales, para mantener el empleo. Entonces se está usando el mecanismo del ERTE para contener pues toda la sangría económica que está sufriendo, bueno, no solo este país, sino a nivel mundial, ¿no? Y entonces se están poniendo de manifiesto que el ERTE es un buen mecanismo para al menos contener. Si no, estaremos hablando, hoy en día hay más de 700.000 españoles todavía que están en situaciones de ERTE de distinta naturaleza, pero bueno, estaríamos seguramente hablando de a lo mejor 750.000 trabajadores o cerca de 1 millón que hubieran engrosado las listas del paro si este mecanismo no estuviera a disposición de las empresas principalmente. Es un mecanismo que es temporal, o sea, que tiene una fecha de caducidad. Todo depende de cómo vaya evolucionando la pandemia. Efectivamente, es una cuestión que, aunque se titula temporal, desgraciadamente llevamos un año ya, casi, con toda esta historia, ¿no? Pero bueno, sigue siendo temporal porque la idea es que cuando la economía vaya repuntando se vaya ajustando, ¿no? Y la idea de todos los interlocutores sociales es precisamente que el ERTE sirva de mecanismo para ir digamos, recuperando paulatinamente la economía. Los empresarios siempre han manifestado que cortar de raíz a una empresa en la evolución de reincorporación a los trabajadores podría suponer el descalabro definitivo de la empresa, y por tanto la idea tanto de los agentes sociales como del Gobierno es ir manteniendo paulatinamente hasta que la situación se vaya aclarando. ¿Existe cierta flexibilización, o flexibilidad mejor dicho, con el tema de las características de un ERTE? Es decir, cuando una persona entra en un ERTE no puede ser despedida los próximos 6 meses. Efectivamente. Como eso se está alargando un poco en el tiempo, incluso para algunos empresarios el ERTE ya no es una herramienta sostenible por más tiempo.
¿En qué situación o qué cobertura jurídica tiene tanto el empresario como el trabajador en esa situación? De entrada, el compromiso de no despido se sigue manteniendo desde el principio de estos decretos, y en el último también se mantiene. Incluso se prorroga el plazo de los 6 meses en este último cuarto decreto. Sí se nos está planteando a los profesionales una duda, es si estos 6 meses se deben de contar desde el último incorporado de los trabajadores, porque escenarios se pueden dar muchos, se puede dar gente que ha sido incorporada en la totalidad, lo mismo que salieron en bloque de la empresa, vuelven a entrar en bloque, pero se pueden dar circunstancias de gente que se vaya recuperando paulatinamente. Sí. Y nos podemos encontrar la situación de que dentro de un año, a lo mejor todavía estamos con los ERTEs y hay trabajadores que llevan más de un año ya recuperados. Entonces, jurídicamente tenemos dudas todavía acerca de si ese plazo de 6 meses ha de contabilizarse desde el último reincorporado o si por contra hay que, digamos, individualizarlo con cada trabajador. Entonces, todavía no hay un cuerpo, digamos, jurisprudencial que nos esté indicando a los profesionales del derecho cuál es el criterio que los tribunales van a seguir. De hecho, situaciones de despidos que se han podido practicar durante este tiempo que tenemos este último año, todavía se están ventilando en los juzgados, ¿no?, por la propia carga de trabajo que soportan nuestros tribunales. Entonces no hay todavía un criterio jurisprudencial unívoco que nos indique qué es lo que se ha de entender por ese periodo de 6 meses. Pero en principio la Administración está sosteniendo, desde las circulares que está mandando a los profesionales, la Tesorería y el propio Gobierno, que se han de contar desde el último incorporado, es decir, ese periodo de 6 meses desde el último incorporado. En cualquier caso, que les hablo y algunos profesionales más tenemos dudas jurídicas sobre eso, pero bueno, como digo, eso lo tendrá que ventilar en los tribunales. Porque lo que sí está descartado es la justificación de un despido a causa de la COVID. Eso está totalmente prohibido, no se puede despedir con justificación en COVID. Es decir, una empresa no puede decir que como consecuencia del COVID estoy perdiendo clientela, no se puede justificar en COVID. Puede haber otro tipo de despido, puede haber un despido disciplinario, puede haber un despido por otras razones, pero por supuesto no puede ser un despido objetivo, por ejemplo, pero no puede ser justificado en el COVID. Está expresamente prohibido por una idea que siempre ha tenido el Gobierno de mantener el empleo y de que no se pueda, que nadie, digamos, pierda su puesto de trabajo por esta situación que estamos viviendo. Juan, antes de entrar en directo te decía, bueno, como esta situación se está alargando ya demasiado tiempo, hay algunos empresarios o pequeños autónomos que han metido a sus trabajadores en ERTE, ahora lo han podido recuperar o no han podido recuperar esos trabajadores en ERTE porque, por ejemplo, hay muchas actividades que desde el pasado mes de marzo no pueden seguir desarrollando su labor y tienen que cesar la actividad. Eso jurídicamente, ¿cómo se estipula? Si es empresario, si es autónomo, esos trabajadores de un ERTE pasan directamente a un despido porque se ha cesado la actividad. Bueno, puede haber muchos escenarios, como te puedes imaginar, ¿no? Puede haber situaciones de empresas, personas, lo que llamamos personas jurídicas, que tienen que recurrir al mecanismo del concurso de acreedores. Sí. Primero hay unos posibles acuerdos de refinanciación, un intento de llegar a un acuerdo con los acreedores para que le puedan dar una moratoria en el pago de las obligaciones que tengan contraídas. Y si ese mecanismo no es posible o no se puede arreglar por ahí, pues habrá que ir al supuesto que contempla la ley, que es la ley concursal, ¿no?, el mecanismo del concurso de acreedores. Para los que sean empresarios individuales, pues está también otro mecanismo similar, mucho más sencillo, mucho más rápido desde el punto de vista judicial, que es el de los empresarios individuales, que se llama la ley de segunda oportunidad. Esa ley de segunda oportunidad lo que hace es que el empresario individual tenga también una reducción, suspensión o negociación con sus acreedores y le permita volver a poner en marcha la actividad, como volver a empezar, es un poco de volver a empezar. Eso se inicia con un procedimiento notarial que puede concluir mucho más rápidamente que uno judicial, y si notarialmente no se alcanza ese acuerdo, pues hay que digamos, solicitarlo en el juez, y el juez es el que valorará si es posible, digamos, poner el contador a cero de este empresario individual y poner en marcha el mecanismo de segunda oportunidad para que pueda volver
a poner su empresa, su actividad en marcha. Ahora mismo no hay demasiados casos judicializados en este sentido, no, aunque a lo mejor se puede esperar que esto se produzca. Bueno, respecto a eso también existe, no en este decreto concreto de defensa del empleo, pero sí existen también en otros decretos anteriores prohibiciones o moratorias para la interposición de la demanda o bien de segunda oportunidad o bien de concurso de acreedores. Es decir, no hay una obligación. La ley establece una serie de obligaciones legales en las que hay que interponer esa demanda. El empresario tiene que, digamos, tomar una acción positiva, pero hay moratoria. Lo que la ley proscribe en nuestro sistema no es que los negocios vayan mal. La ley sabe que los negocios pueden ir mal o pueden ir bien. Lo que la ley sí castiga en nuestro ordenamiento jurídico es que los negocios yendo mal, la gente eche la llave, tire la llave y se vaya y se quite del medio. Eso es un poco lo que la ley proscribe. Entonces, si en una situación, estamos en una situación de crisis empresarial, lo que la ley exige es que el empresario sea diligente y tome pues las decisiones en tiempo y en forma, de bien presentar el concurso de acreedores, bien presentar la segunda oportunidad o en los casos en los que se pueda ampliar capital. O sea que no es tan fácil, por decirlo así de alguna manera, el cerrar el negocio, sino que hay que agotar todas las herramientas para hacer las cosas hay, ¿no? bien, que mantiene ese decreto y esa ley. Efectivamente, hay que hacer las cosas bien para que después no pueda derivarse incluso una responsabilidad en tu propio patrimonio personal. Es decir, si un empresario o un administrador cierra la empresa, tira la llave, puede verse en algún momento determinado comprometido su patrimonio personal, por no haber sido un empresario diligente. La ley lo que quiere es que el empresario sea diligente, no que abandone la situación, se quite del medio, ¿no? Sino que haga las cosas bien como establece la ley. Bueno, hasta el momento tenemos de fecha hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo. Ya se anuncian que en mayo se prevé una cuarta ola. Yo no sé si será necesario incluso una ampliación o un nuevo decreto para ampliar. Tendrán que volver a sentarse los agentes sociales, tendrán que volver a valorar la situación y ya veremos si en mayo pues las decisiones van en el sentido de mantener este mismo escenario o habrá cambios. Nosotros sí recibimos muchas consultas. Cuando ya se empieza a hablar de que va a haber una nueva reforma de los ERTE, pues ya sí empiezan los clientes a llamarnos: oye, ¿sabéis algo? Mira, se está hablando, se está diciendo, pero no sabemos. Hasta que no aparece en el BOE, nosotros no solemos comprometernos, porque bueno, las decisiones no son las que tomamos nosotros, sino las que toma el Gobierno cuando firma el decreto, en este caso, de defensa del empleo. Juan, vosotros no realizáis lo que es la gestión de este tipo de asuntos, sino ya una vez que se ha iniciado la vía judicial, pero para la tranquilidad de algunos trabajadores que se ven inmersos en un ERTE, el tiempo que están en el ERTE no van gastando su prestación por desempleo en el caso de finalmente pues verse en el paro. En el paro, efectivamente, eso es una de las constantes que mantienen los decretos desde el inicio, que no se consume la prestación por desempleo. Antiguamente sí, antes de la situación pandémica sí. Si estabas en un ERTE, pues del periodo que tú tuvieras de prestación de desempleo se te descontaba ese periodo que tú hayas usado dentro del ERTE y bueno, creo que fue un acierto cuando se planteó en el primer decreto de defensa del empleo y se ha ido manteniendo, con lo cual los trabajadores deben estar en ese sentido tranquilos. ¿De un ERTE se puede pasar a un ERE? Sí, desgraciadamente sí. Esa es la cara B, ¿no? De la situación actual. La cara B, sí. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos que están haciendo, tanto los sindicatos como los empresarios, están en eso, en la contención del ERTE como solución coyuntural, para no tener que entrar, como decíamos al principio de nuestra intervención, en una situación de casi 1 millón de parados más en España, ¿no? Creo que ese es un poco el objetivo y estamos un poco con las carnes abiertas, como se dice, porque sabemos que si esto no mejora muchísimo, pues probablemente nos encontremos en una situación muy compleja dentro de a lo mejor 6 meses, 1 año. ¿Y la justificación objetiva y legal para presentar un ERE? ¿No pasa por la COVID o bueno, se puede justificar la pérdida de actividad? Por ahí no se puede. Lo que tiene que entrarse es lo que se llama en un ERE top, que es
es un acrónimo de económica por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, ETOP. Entonces, ahí es donde se van a producir los ERE. Hay que montar una memoria justificativa de por qué se ha llegado a esa situación y hay que establecer bueno, pues lo que se llaman las indemnizaciones objetivas, son 20 días por año de servicio. Y bueno, pues es el mecanismo que la ley establece y tiene como garantía siempre al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial del Estado, que bueno, los trabajadores deben saber que ellos en sus nóminas todos los meses cotizan, una parte se les deduce precisamente para estas situaciones o estos escenarios de crisis empresarial donde el FOGASA tiene que intervenir como fondo de garantía. No se complementa la totalidad de la deuda del trabajador, pero por lo menos algo se atiende. Aunque venga derivado de un ERTE. Aunque venga derivado de un ERTE. O sea, un trabajador que haya estado en un ERTE puede verse inmerso o incluido en un ERE. Efectivamente, sí. No hay inconveniente legal en principio, no hay. Sí habría que ver en este escenario, como estamos diciendo, de pandémico, pues ese compromiso de los 6 meses, hasta qué punto se puede justificar o no, porque ahí sí hay una zona que judicialmente, como decimos, no está todavía definida y los abogados que nos dedicamos a interpretar las leyes como los jueces o a plantear a los jueces que interpreten las leyes, pues tenemos esa discusión, ¿no? de que desde qué punto se ha de computar o se ha de compatibilizar esos 6 meses, ¿no? Entendemos que ahí puede haber cierta discusión profesional y bueno, seguramente ya hay quien lo haya planteado, pero como digo, todavía no hay recorrido judicial para entenderlo. Una cosa importante, Ana, decir también que en este decreto hay una prestación extraordinaria para los autónomos. Cuéntame. Que los autónomos tienen derecho cuando se produce una... por ejemplo, lo que hemos tenido en Jerez hace una semana, que hemos tenido 15 días, la hostelería y el comercio cerrado por una resolución de la Junta de Andalucía, que es una competencia delegada de una autoridad delegada del Gobierno central, porque debemos recordar que estamos todavía en estado de alarma, hasta mayo estamos en estado de alarma. Entonces la Junta de Andalucía acuerda el cierre perimetral de Jerez y el cierre de los comercios y hostelería, y eso implica un cierre de actividad. Bueno, pues los autónomos que están en esa situación, como consecuencia de esa resolución que dicta la Junta de Andalucía, tienen derecho al percibo de una prestación extraordinaria por ese cierre obligado al que se les, digamos, obliga desde la autoridad, y viene a ser una prestación que representa el 50% de la base mínima de cotización de la actividad, porque las actividades, digamos, tienen su base de cotización propia, y lo tienen que solicitar en el plazo de 21 días desde que sale, digamos, en el BOJA. En este caso, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Todavía, si hay alguno que no lo haya solicitado, creo recordar que el BOJA, en este caso concreto del cierre de Jerez, fue publicado el 26 de enero y creo, me suena, no lo he calculado, pero estamos todavía en plazo. Si hay alguien que esté, algún autónomo que haya estado en esa situación y no lo haya solicitado, lo tiene que solicitar con una documentación que acompañar a través de su mutua de accidentes de trabajo. Bueno, pues es importante comunicarlo porque, bueno, de hecho hace tan solo una semana y un día veíamos una concentración por parte de todos los autónomos aquí en Jerez, en el Parque González Ontaria, reclaman ayudas directas. Bueno, pues si alguno todavía no tiene información sobre esta herramienta que todavía está en plazo para poder solicitarlo. Respecto, si mañana se vuelve a dar otro cierre en Jerez, con otros, hasta el 31 de mayo esa prestación extraordinaria está vigente. Porque está bajo el paraguas del estado de alarma. Primero del Real Decreto 2/2021, que es el que estamos comentando hoy, y por supuesto del estado de alarma. Pero el instrumento normativo es este Real Decreto 2/2001, que es el que permite esa prestación extraordinaria a los autónomos, porque de aquí a mayo se pueden producir, no un cierre como hemos tenido ya en Jerez 1, sino que se pueden producir 2 o 3 más. Cada vez que se produzca un cierre de actividad por esa disposición que dicte o bien el Gobierno central o bien el Gobierno autonómico, el autónomo tendrá derecho a pedir la prestación, que como decimos es el 50% de su base de cotización. Si él cotiza por 800 euros, pues tendrá el derecho a una prestación de 400. ¿Del mes completo? Del mes completo. Y no además, de la parte proporcional del tiempo de cierre. Del cierre. Y aparte, exoneración de la mensualidad de autónomo, con lo cual también puede haber por ahí otro interés. Claro. ¿Vale? Juan, ¿dónde estáis? Pues estamos en Plaza Uríes, en la avenida Álvaro Domecq, Plaza Uríes 1, quinto A.
Pues ahí pueden encontrar a todo el equipo de bufete Cepero y Salido. 10 profesionales allí a su servicio, a su disposición, y bueno, pues un despacho multidisciplinar que abarca no solo el tema laboral que hoy comentamos, sino también civil, mercantil, fiscal, que es uno de nuestros fuertes, y también nuevas tecnologías, que esa sí está teniendo muchísima importancia en este tiempo que estamos viviendo, y que cada día va tomando más posicionamiento. Somos un despacho de referencia en nuevas tecnologías en Jerez, somos pioneros en esa área de práctica, y bueno, allí estamos para lo que los ciudadanos necesiten de nosotros. Oye, pues otro día os venís y nos contáis esa parte de nueva tecnología, nos la explicáis. Cuando Oye, queráis. Queda hecho ese compromiso. Estupendo, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Juan.